Bueno, es relativo que no se usó ni un solo dólar de las reservas, porque si uno mira el informe de reservas que hace de sus principales variables el Banco Central hoy por la noche, encuentra que bajaron 1.614 millones de dólares, cayeron de 25.646 a 24.032 millones hoy, las reservas brutas, que marcan así el punto más bajo desde 2006 y que ya perdieron casi la mitad de lo que había a finales del año pasado. A finales del año pasado. Obviamente el impacto de la sequía es descomunal, pero vamos a ir viendo que no fue solo eso. Ahora, lo interesante es el rol de los yuanes y lo que se discutió durante todo este fin de semana. Ya la semana pasada se habían vuelto con las manos vacías los enviados de Sergio Massa a Washington. Se esperaba un documento del Fondo Monetario que finalmente salió el viernes. Se tomaron hasta el último día antes de las vacaciones para sacar ese documento. Y en el documento no comprometieron un desembolso para el vencimiento de hoy. Entonces el vencimiento de hoy estudiaron hasta último momento, in extremis, la posibilidad de no pagarlo. ¿Qué pasaba si Argentina no pagaba hoy? Entraba en lo que el fondo denomina atrasos, arrears. Y eso podía ser simplemente una categoría momentánea hasta el momento del desembolso. Lo que pasa es que el fondo no garantiza que después de las PASO vaya a haber desembolso. Está jugando a hacer política en función de lo que marque justamente el resultado de esas PASO. Distinto será si le va bien a Sergio Massa y entonces procuran darle cierta estabilidad a la transición, que si directamente ya empiezan a negociar con quienes surjan ganadores en caso de que no sea él. Ahora, lo que finalmente decidió Massa fue pagar con yuanes, que sí restan reservas de las reservas brutas. Sacó de la galera el crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que en realidad desvía préstamos para infraestructura y para mitigar el cambio climático al pago de deuda al fondo. Y esto es algo que nunca había pasado, que le paguemos al fondo, que el fondo nos exija un ajuste y que no garantice ningún desembolso. Ahora, el yuan, desde el último viaje de Massa a China, este año, hace apenas un par de meses, se convirtió en un protagonista muy importante de la economía argentina. Habrán escuchado ustedes hablar muchas veces de la economía bimonetaria, de que acá hay peso y dólar circulando a la par para distintas transacciones, pero un poco en este último trimestre se convirtió en una economía trimonetaria, con el yuan. Fíjate las compras netas de divisas del Banco Central a lo largo de este último trimestre. Es más, desde mayo arranca este gráfico, que es más o menos el momento en el cual se acabaron las reservas para importar. ¿Qué es lo que empezó a hacer el Banco Central? Tratar de comprar, arriba tenés la operación con dólares en verde, tratar de comprar los dólares que pudo, primero con el dólar soja, después con el dólar agroeconomías regionales, ahora con el dólar maíz, que es el repuntecito ese que hace al final, pero todo lo garpó en yuanes. Lo que ves abajo son las importaciones, las ventas de divisas de yuanes, que llegaron ahí a cerca de 2.800 millones de dólares. Por eso no alcanzaba el primer tramo del swap, que era por 5.000 millones, porque ya gastamos 1.000 y pico la vez pasada, más los 2.800 en importar, ya no alcanzaba y hubo que activar el segundo tramo. Ahora, la verdad es que no pasó solo esto. Desde aquel viaje, el gobierno habilitó la apertura de cuentas en yuanes en los bancos, una ronda del mercado abierto electrónico para activos financieros denominados en yuanes, habilitó futuros de yuanes, que hasta ahora se podía apostar a distintas divisas, pero no a la moneda china. Prácticamente una economía para los sectores empresariales importantes de peso, una economía trimonetaria. Hasta empresas yanquis pagaron importaciones triangulando yuanes que le dio el Banco Central argentino. Y claro, para China esto es algo que es bueno porque internacionaliza su moneda. Y Massa correctamente juega hábilmente con esa disputa geopolítica diciéndole al Fondo Monetario, mirá que si vos no me prestás hay otro que me presta. Y eso geopolíticamente tiene peso. No el suficiente, lamentablemente, como para que el fondo no le haya vuelto a correr el arco al gobierno nacional. Y fíjate esta otra placa, la del dólar soja y el dólar maíz.
Porque recién te mostraba medio abuelo de pájaro cuándo es que pudo comprar alguna reserva el ministro candidato. Pero lo concreto es que desde abril de este año, todo lo que compró acá fue dólar soja a precio preferencial. Acá el tramo de las economías regionales cuando se abrió también le trajo un buen flujo. Después no compró más nada. Mirá, todas esas líneas chatitas son todo junio y buena parte de julio sin comprar un solo dólar, vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y ahora empezó a precio promocional de vuelta a comprar. Ahora, la verdad es que no hay otra fuente de dólares. Y vale la pena hacerse una pregunta que se hacen en la intimidad Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, los más altos mandos del kirchnerismo. ¿Esto habría sido distinto sin la sequía? Porque Massa dice que es todo sequía, que no hay nada de responsabilidad del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, ¿habrían liquidado los dólares de los granos de la cosecha en caso de que esa cosecha hubiera sido normal? Es una pregunta que vale la pena hacerse, porque este era un año electoral y la especulación con las liquidaciones vino siempre en los años electorales. Esta vez quizás fue potenciada por la sequía, pero hay informes que llegan a esos despachos que dicen que, por ejemplo, YPF vendió 5% menos de gasoil este año, no 50% menos. Y la cosecha anda a gasoil, se mueve a gasoil, o sea que bueno, puede haber habido una caída mayor en la zona núcleo, pero si el número global es ese, quizás la sequía no fue el único factor. Claro, no es un ejercicio teórico ese, es un ejercicio bien concreto, porque la carne empezó a subir este fin de semana y se vienen nuevas subas. Y si vos mirás la inflación semanal que te muestro todas las semanas acá, ya ves que hay alguna señal de alarma. Fíjate, mayo tuvo semanas de 3,5%, 3,6%. Junio, que es el mes en verde, ya no tuvo ninguna semana arriba del 3%. Tuvo esa tercera semana del 2,7%, pero después todas semanas abajo del punto. Por eso dio 6% la inflación de junio y marcó la tercera baja consecutiva. Ahora, en julio, ¿qué va a pasar? Mirá, la última semana ya dio 3%. La anterior 2,3%, la anterior 1,8%. Fíjate, marca una nueva aceleración de los precios. Y esto todavía sin el impacto de lo que exigió el fondo, que de vuelta es una anomalía. El fondo exige más ajuste, pero no garantiza la plata. Las medidas que tomó la semana pasada el gobierno, y lo tenemos en la siguiente placa, implicaron una devaluación sin devaluar. Se llama devaluación fiscal. Lo que hicieron fue, en vez de encarecer el dólar, aplicar un impuesto a las importaciones. Y eso, esto lo calculó la consultora 1816, implica para las importaciones de bienes un aumento del dólar del 5,2%. Es muy interesante el cálculo que hacen porque dicen, bueno, no se aplica todo. A ver, entonces veamos el porcentaje de las importaciones y las exportaciones que representa cada uno de los sectores y ponderémoslo. A ver cuánto es que subieron el dólar de esta manera, heterodoxa. Bueno, el dólar para las importaciones de bienes subió 5,2%. Para las de servicios, 7%. Y para las exportaciones, 3,5%. Pero ojo, porque para el maíz subió el 25% prácticamente. ¿Y qué comen las vacas? ¿Qué comen los cerdos? ¿Qué come el pollo? Maíz. La semana pasada lo hablamos acá con el secretario de Agricultura que nos decía vamos a hacer un mecanismo de compensación para evitar que ese maíz que ahora pueden vender más caro al exterior, se lo vendan también más caro al feedlotero que engorda ganado acá. Bueno, todavía no salió ese mecanismo y los feedloteros ya están comprando el maíz más caro. Por lo cual, el fin de semana en las góndolas hubo un primer reajuste de la carne. El secretario de Agricultura nos dijo que le falta como 50 puntos a la carne frente a la inflación. ¿Es agradable llegar a una elección como la de dentro de 2 semanas con 2 fines de semana al hilo de aumento de la carne? Yo diría que no, y menos para un gobierno que prometió llenar de vuelta la parrilla. Lo que evidentemente hace esta serie de medidas es ponerle un piso a la inflación de agosto. Un piso mayor a la de julio, que ya te mostré recién, va a ser mayor a la de junio. ¿Cómo llega el ministro candidato a las elecciones generales, incluyendo la presunción de que le vaya bien ahora en las PASO? ¿Cómo llega
a las de octubre. Y más si sigue la hoja de ruta del fondo, porque el documento del viernes del Fondo Monetario dice: contengan el crecimiento de la masa salarial, o sea, pisen los sueldos de los estatales. Actualicen las tarifas de energía, lo que hablábamos recién con Flavia Rollón. Focalicen la asistencia social, o sea, bajen beneficiarios del padrón del programa Potenciar Trabajo, lo que ya empezó a hacer Victoria Tolosa Paz en su momento. Y transfieran menos plata a las provincias y a las empresas estatales. O sea, lo que el oficialismo dice que quiere hacer la oposición. Bueno, el fondo se lo exige ahora. Y si no, no manda la guita después de las PASO. ¿Había que pagarle a un fondo así de prepotente en estas condiciones? Bueno, Massa concluyó que sí. La gran pregunta es si se puede llegar a que el fondo haga ese desembolso. Y ahí lo tenés en la siguiente placa, es muy nítido esto. El fondo le exige a la Argentina que junte 1.000 millones de dólares netos hasta fin de año. O sea, que termine el año con 1.000 millones de dólares más de lo que empezó. Para eso tendría que comprar de acá hasta diciembre de 2023, en el segundo semestre, la friolera de 11.300 millones de dólares. ¿De dónde los sacaría? ¿Dónde los compraría? ¿Cómo haría para que le liquiden esa exportación? Nadie lo sabe. El fondo no solamente, bueno, alivió un poco la meta de acumulación de reservas que había originalmente, pero la dejó muy alta, incumplible según todas las consultoras, desde la de Toto Caputo hasta la de Manuel Álvarez Agis. Pero además, exige que la meta fiscal se mantenga en el 1,9% del PBI. Y eso implica un ajuste fenomenal, porque ya hubo 1,1% del PBI de déficit en el primer semestre. En el segundo lo tienen que recortar al 0,8%, y sin la recaudación de las retenciones, que metieron un agujero no solo en el Banco Central, sino también en la AFIP. El mundo, yo les contaba la semana pasada, está en otra pandemia, en una nueva pandemia que no es un virus, sino que es el ajuste. Acá lo tenés en el gráfico que hizo el historiador económico Adam Tooze, la cantidad de gente, de población bajo programas de ajuste fiscal en el planeta. Desde 2018, 2019, el momento en el que asumió este gobierno, primero cayó, porque en 2020 nadie iba a ajustar el gasto, obviamente todo el que pudo gastó para aplacar los efectos de la pandemia. Ahora, entre 2019 y ahora, 2023, se triplicó la proporción de la población mundial que está bajo programas de ajuste, de 2.000 millones de personas a 6.000 millones de personas. Y si comparás la cantidad de países bajo programas de ajuste, la magnitud es similar. De 86 países que estaban ajustando en 2019, pasamos a 143 en este año 2023. Es una pandemia, es algo generalizado que el Fondo Monetario empuja, que los países ricos también empujan, porque es la única forma que ven de enfrentar la inflación, pero que a la Argentina se le viene impuesto en la medida que acepta seguir bajo la férula del Fondo Monetario Internacional. ¿Girará la plata después de las PASO? Por ahora es una incógnita, pero de lo que sí podemos hablar es de cómo se gestó esto, cómo empezó. Porque pudo haberse hecho otra cosa con el Fondo Monetario. No el año pasado cuando llegaban los vencimientos y apremiaban los tiempos. Al principio del gobierno. Lo dijo justamente Manuel Álvarez Agis, que colaboró con Alberto Fernández en esa transición entre Macri y su gobierno, y que exhumó una propuesta que en ese momento hizo el economista Daniel Kotzer, que nosotros obviamente reprodujimos acá y a quien entrevistamos. Escuchá lo que lo dijo este fin de semana. Mi punto era, miren, había una propuesta en la mesa, el día 1 que asumió Alberto Fernández, que para mí era muy razonable, no la hice yo, la generó un colega, Daniel Kotzer, que además la hizo pública, que dijo, che, separemos este problema en dos. Paguemos lo que nos correspondía según el estatuto, que era la mitad del crédito, y la otra mitad, vayamos al directorio del fondo y digamos, che, esto fue una cuestión política, démosle una solución política. Entonces, de esa manera, no eras ni trosco, porque desconocías el acuerdo, ni sometías a la economía argentina a tratar de devolver 57.000 millones en 45 minutos, como firmó Macri. Bueno. Quizás debiéramos ya
abandonar los motes despectivos para las propuestas de política económica que se hacen, pero en cualquier caso vale. Esa propuesta estuvo sobre la mesa. Si Manuel Agis la empujó o no la empujó, queda en su conciencia. Si el oficialismo la tomó o la despreció, queda en la conciencia de cada uno. Si Martín Guzmán pudo haber negociado más duro o menos, queda también en su conciencia. Pero obviamente en estas cosas la gente va a pensar al votar, porque era impagable el acuerdo firmado por Macri y Duhovne, de eso no hay ninguna duda, y probablemente lo sea el que tome Patricia Bullrich, pero en todo caso eso no quedó plasmado en las negociaciones durante esta gestión. Y quizás alguno que le dicen Trosco lo decía, pero eso es otra harina de otro costal. Hoy, Paco Manrique, que es candidato en tercer término a diputado en la provincia de Buenos Aires y que expresa a un sindicalismo que ve con mucho temor, con algo de preocupación lo que viene, me dijo en la radio qué le parece que va a pasar en caso de que Bullrich avance, como dice ella, con esa agenda, cueste lo que cueste, pase lo que pase, contra las leyes laborales, contra los derechos adquiridos por los gremios y por una reforma que arrase con esas reivindicaciones a la par que vuela con todos los controles establecidos en la economía, vaya a saber con qué consecuencias macro. ¿Qué dijo el número 2 del ESMATA? Esto. La reforma laboral que ellos plantean, te lo digo ahora, es impracticable, no la van a poder hacer. ¿Por qué no la podrían hacer? Porque el movimiento obrero, los trabajadores, vamos a resistir eso. Lo vamos a resistir de la forma que sea. Es así, lamentablemente lo digo, Tengo 61 años, no tengo ganas de ir a cagarme a palo a la calle. Pero tampoco soy un dirigente de quedarme sentado en mi escritorio. Siempre me enseñaron desde que empecé que nunca le debo pedir a un laburante algo que yo no esté dispuesto a hacer. Entonces a la cabeza de mis trabajadores voy a estar yo, como van a estar un montón de compañeros dirigentes de otros gremios. ¿Qué exigirá el Fondo Monetario respecto de las leyes laborales? ¿Qué estará dispuesto a conceder Sergio Massa, que hoy concedió este pago, teniendo bastante gente en su equipo aconsejándole lo contrario? Repito, hubo una discusión ahí, hubo una discusión. ¿Y qué estará dispuesta a aceptar en todo caso Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta de esas exigencias? ¿Son exigencias del fondo o es también parte de la agenda que tiene el establishment local, que a veces usa como excusa al Fondo Monetario? ¿Se podrá pensar en una salida distinta de la mano de China en el contexto que va a dejar el día después de las PASO? Son preguntas de muy difícil respuesta, pero que empiezan a generar, como digo, discusiones dentro de cada una de las fuerzas políticas. Hoy, por ejemplo, sacó un informe Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, en conjunto con Flaxo, un informe que firman investigadores que le han dado mucha letra al kirchnerismo en sus planteos económicos de estos años. Y lo que machaca Cifra, otra vez, es esa pregunta que decía atormenta a la dirigencia kirchnerista. ¿Habría sido distinto esto sin sequía? ¿Fue la sequía o fue una mezcla de el efecto del acuerdo con el fondo y la mala praxis económica? Porque lo que muestra este informe es que buena parte de las reservas se evaporaron por pagos de la deuda de ese mismo establishment que empuja la reforma laboral a lo Bolsonaro, a lo Temer, a lo Margaret Thatcher, básicamente. Bueno, esto es la salida de divisas por intereses, capital, títulos públicos y distintos factores financieros vinculados a los pasivos del sector externo con el exterior. Del sector privado con el exterior. Fíjate, en 2020 se fueron 9.260 millones de dólares entre préstamos
e intereses. Pago de préstamos de capital e intereses. En 2021 se fueron otros 7.500 millones y en 2022 casi 8.000. El total fueron 25.000 millones de dólares que se fueron en esos 3 años, entre 2020 y 2022. Y Cifra muestra en el informe todos los grupos económicos locales, el grupo Elstein, el grupo Clarín, el grupo Galicia, el grupo Mindlin, Arcor, el grupo MCU, el grupo Techint, Mastelone. Muestra que incluso empresas estatales como YPF también se endeudaron y pagaron con dólares oficiales esa deuda. Ahora, esos 25.000 millones de dólares que se fueron en deuda privada, es cierto, si no se hubieran pagado le habrían generado quebrantos, probablemente juicios, problemas de balances a esas empresas. ¿Pero no habrían aplacado la inflación que sufrimos todos y todas ahora? Digo, porque buena parte de la inflación tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de dólares. Bueno, ¿podremos salir de la mano de China, de esta encerrona? ¿Alguien tiene un plan de escape dentro de la dirigencia política con chances de ganar en octubre? Preguntas que empezaremos a respondernos en menos de 2 semanas. Vos quedate porque después de esta pausa, más Brotes Verdes, la entrevista con José Antonio Campo, el ministro de Economía de Petro, y las columnas de Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff.